Buenas tardes a todos, también a los que están en streaming. Esto es nuevo para mí también, con lo cual, pues bueno, espero que lo podamos hacer bien y que los que estéis también al otro lado de la cámara nos entendáis. Vamos a estar hoy toda la tarde juntos y toda la mañana de mañana, quiere decir que vamos a pasar un montón de horas juntos, y os pediría que me perdáis el respeto cuanto antes y me interrumpáis y me paréis para hacer vuestros comentarios, para decir que cualquier inquietud que os vaya surgiendo a lo largo de la charla, porque si no, estar yo todo el rato hablando se puede hacer muy, muy pesado. Bueno, vamos a estar hasta las 5, a las 5 haremos una paradita para recuperar fuerzas y poder continuar hasta las 7:30. Ya os digo que mañana por la mañana nos volveremos a encontrar aquí y ya no nos vamos a ver hasta el mes de abril, en el que tendréis que ser vosotros los que ocupéis mi lugar. Yo me sentaré y tendréis que poner vosotros el caso práctico del que hablaremos mañana, con lo cual el último día invertiremos los papeles. Yo aprenderé de lo que vosotros me contéis. Y hoy vamos a abordar un tema dentro de biomasa que es un poco distinto a las tecnologías que habéis estado viendo hasta ahora en el máster. Como veréis, las renovables entran muy bien y diversifican, son un sector de diversificación importante en el sector del calor y de la electricidad, la eólica, la solar térmica, la fotovoltaica, las aplicaciones térmicas de la biomasa, pero hay un sector que no es producción de calor y electricidad, es un sector que consume mucha energía, que es el sector del transporte, y es al que nos vamos a referir hoy. Como ya os digo que es un sector donde hasta que el coche eléctrico no sea una alternativa mayor de la que tenemos hasta ahora, que no deja de ser una parte muy pequeña de nuestro parque automovilístico, mientras sigamos dependiendo de los combustibles líquidos para los motores de combustión interna, es decir, para sustituir los derivados del petróleo, de lo que vamos a hablar hoy es de las pocas alternativas que nos dan las renovables, por no decir la única, ¿no? Los biocombustibles líquidos utilizados en motores de combustión interna. Como es muy largo decir biocombustibles líquidos para utilizar en el sector del transporte, para ahorrarnos toda esa frase tan larga, solemos hablar de biocarburantes. Entonces, a lo largo de la sesión de hoy y de mañana, veremos un poco por qué necesitamos biocarburantes, por qué necesitamos alternativas energéticas al sector del transporte, es a lo que les vamos a dedicar estas 2 primeras horas de la sesión de hoy, ver un poco cómo está la situación energética en el sector del transporte, que tiene peculiaridades frente a la producción de electricidad. Vamos a ver qué alternativas hay a los derivados del petróleo, vamos a ver qué políticas de promoción de combustibles alternativos hay básicamente en Europa, que son las que más nos competen, y luego ya pasaremos a definir un poco el tema de biocarburantes, veremos qué son los biocarburantes, de qué materias primas se obtienen, con qué tecnologías de transformación y cómo los podemos utilizar en los motores. Pero bueno, ya os digo que esta primera sesión va a ser una sesión introductoria en la que vamos a ver un poco cuáles son las alternativas energéticas en el sector del transporte. Pero antes de entrar en ese tema, puesto que os tengo aquí a todos reunidos y vais a hablar largo y tendido de biomasa, no me resisto a hacer unas consideraciones generales en torno al consumo de la biomasa. Bueno, no sé si los que estáis más orillados lo veis, pero básicamente deciros que la biomasa a nivel mundial es un porcentaje de energía que no es desdeñable. El 10% de la energía primaria que se consume en el mundo es en forma de biomasa. Desde luego mucho mayor que cualquier otra de las renovables. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que haya otras renovables que nos entren más, sean más evidentes para nosotros, sobre todo en el mundo industrializado, ¿no? La eólica en España, por ejemplo, con el gran desarrollo que ha tenido, o las tecnologías fotovoltaicas o la de solar de concentración. Pero a nivel global, si hablamos de energía primaria, ya os digo que la biomasa es el 10% de la energía mundial. Lo que ocurre es que cuando nos ponemos a analizar cómo se consume esa biomasa, el 90% se consume en forma de calor y además básicamente en el mundo rural, es una biomasa sólida no comercial que se utiliza para generar calor y para cocinar. La biomasa fue la primera forma de energía que utilizó el hombre, quemar madera para cocinar o para calentarse.
Y solamente por ahora hay una pequeña parte que es biomasa comercial, el 1% en forma de calor y electricidad y entre el 1 y el 2% de ese 10% en forma de biocarburantes. Y las tecnologías de transformación de esta biomasa son tecnologías normalmente poco tecnificadas, por decirlo de alguna manera. Si nos ponemos a analizar en qué regiones geográficas se consume la biomasa, pues veis que en África es casi el 50% de la energía primaria, en Asia el 30%, en Latinoamérica el 18%, en los países de la OCDE el 3%. ¿Qué otro mensaje nos deja estos números? Pues que parece que la biomasa es una tecnología o es una fuente de energía asociada a la pobreza. Cuanto más desarrollados van siendo los países, va perdiendo importancia la biomasa en favor de otras fuentes de energía, ¿no? El 50% en África, el 30% en Asia, el 3% en los países de la OCDE. Y básicamente esto es por lo que decíamos antes, porque la biomasa es una biomasa no comercial que normalmente se genera y se consume en las zonas rurales con muy poco aprovechamiento energético. Esto es una gráfica de la FAO que me parece que ilustra bastante bien, en la que se representa en el eje de las IES los gigajulios per cápita de consumo de biomasa, es decir, la cantidad de energía de la biomasa que consume cada habitante, y en el eje de las IES está la renta per cápita, los dólares per cápita. En los triángulos blancos están los países en desarrollo y los puntos negros son los países desarrollados. Bueno, pues cuando hacemos este análisis con los países en desarrollo, aquellos países que están en la parte, en esta zona de la gráfica, veis que están la mayoría de los países en desarrollo, son países que consumen bastante biomasa, pero que tienen una renta per cápita baja. Y tenemos algunos países, que son los países ricos, que estarían aquí debajo, que tienen bajo consumo de biomasa también. Pero hay algunos países que se nos separan de esa tendencia, que tienen una renta alta, son países ricos, y donde el consumo de biomasa está a la altura de lo que tienen los países en desarrollo, y sobre todo hay dos puntos ahí arriba que se separan de la tendencia, que son estos dos. Son países que están en este lado del eje de las X, es decir, son países muy ricos y tienen una contribución de la biomasa muy alta. Esos dos países son Suecia y Finlandia. Son dos países que han conseguido que la biomasa pase de ser una energía de subsistencia, por decirlo de alguna manera, a una base energética tecnificada y con un desarrollo interesante. Con lo cual, los que trabajamos en desarrollo de tecnologías de sistemas bioenergéticos, lo que intentamos es poner las herramientas para poder pasar de esta biomasa tradicional, que es la que decíamos que es mayoritariamente hasta ahora, que básicamente se caracteriza porque tiene una sobreexplotación de los recursos naturales, normalmente consiste en cortar y quemar, con baja valoración económica de los subproductos, básicamente son tecnologías de combustión, y además con baja eficiencia y productividad, con tecnologías muy poco eficientes, para pasar a esta utilización de los sistemas bioenergéticos, que sería esta biomasa moderna, donde la biomasa ya es un producto comercial que nos asegura una calidad y que somos capaces de vender, comprar, importar y exportar, donde se transforma mediante tecnologías más eficientes y que además se produce y se utiliza con unos criterios de sostenibilidad ambiental, ¿no? Ya vamos a hablar a lo largo de hoy y mañana mucho del tema de sostenibilidad ambiental de los usos de la biomasa. Otra de las cosas que suele ocurrir cuando se habla de la biomasa como recurso energético es que se suele tener la idea de que la biomasa pues puede ser localmente una fuente de energía interesante, donde se pueden cultivar cultivos energéticos o donde hay residuos de la agroindustria o residuos forestales, pero que si queremos que sea una parte sensible de nuestro mix energético tendríamos que talar los bosques tropicales o dedicar todas las tierras de labor al cultivo de biomasa. Bueno, pues eso no es verdad, porque
la biomasa es un recurso energético abundante. Si vemos lo que se fija en la biosfera anualmente por el proceso fotosintético en forma de biomasa, estamos hablando en peso de 10 elevado a 9 toneladas al año, y si hablamos en unidades energéticas de 10 elevado a 18 kilojulios al año. Esto es 10 veces más de toda la energía que utilizamos las sociedades que habitamos el planeta. Pero sí que es verdad que luego, cuando nos ponemos a ver de toda esa biomasa que se fija en la biosfera, la que podemos utilizar con fines energéticos, estos números se reducen bastante. Primero, porque hay alguna que no sería interesante utilizar. A nadie se le ocurriría utilizar tierras de alta biodiversidad o bosque nativo, etcétera, etcétera, para quemarlos y producir energía. Y otra parte importante se fija en los océanos, y todavía estamos empezando a saber cómo hacerlo, pero todavía somos muy poco eficientes en saber cómo tendremos que manejar esa biomasa acuática para poderla extraer de manera eficiente y sostenible para la utilización de energía. Pero simplemente por daros algún dato de los agrónomos, se estima que el área cultivable que hay para bioenergía y para otros usos en el planeta está alrededor de las 13.200 millones de hectáreas, de las cuales simplemente estamos utilizando ahora mismo el 11%, con lo cual parece que queda mucho horizonte para poder cultivar biomasa con criterios de sostenibilidad en las tierras que pueden ser cultivables. Si nos ponemos a analizar un poco cuáles son los datos de la Unión Europea, pues en esta tabla os he puesto cuáles son los objetivos que fijaba la Directiva de Energías Renovables, de promoción de energías renovables para la biomasa en el año 2010. Se decía que requeriríamos 130 millones de toneladas equivalentes de petróleo para abastecer los objetivos que había fijado el Plan de Energías Renovables, y la Agencia Europea de Medio Ambiente fijaba que, en base a residuos y a biomasa que pudiera cultivarse en tierras que no están dedicadas a la producción agrícola, en el año 2010 tendríamos unas 180.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo en Europa, y cuando transformamos los objetivos a 2010, pues veis que también los objetivos son menores del potencial de biomasa que se estima. O sea que estamos hablando de utilizar lo que ya tenemos ahora mismo no utilizado, y no de agredir nuevos ecosistemas para producir biomasa. Y otra cosa general también que quiero que os quede claro de la biomasa como recurso energético es que, a diferencia de lo que pasa con otras energías, primero permite un cierto grado de almacenamiento, y eso, ahora que ya empezáis a ser un poquito expertos en energías renovables, pues veis que eso es muy importante dentro de las renovables. Las renovables, una de las limitaciones importantes que tienen es que decimos que son energías no gestionables. No podemos almacenarlas. Cuando sopla el viento podemos producir electricidad con eólica, pero cuando no sopla no podemos fabricar el viento. Lo mismo pasa con el sol. Hay otras maneras de almacenar la energía eléctrica, bombeando agua, etcétera, etcétera, pero lo que es el recurso no lo podemos almacenar, y eso hace que las energías renovables en general no puedan adaptarse a los picos de demanda. La biomasa sí, porque la biomasa, aunque se recoja estacionalmente, cuando yo recojo mi cultivo energético o cuando genero mi residuo forestal y mi residuo agrícola, lo puedo almacenar en un parque de almacenamiento, igual que almaceno el carbón. Con lo cual eso es muy importante, porque la biomasa, cuando estamos hablando de producción de calor, producción de electricidad y producción de biocombustibles, podemos adaptar la producción a la demanda. Y ya os digo que eso es muy importante por ella misma, y luego también porque es muy interesante para hibridar con otras renovables. Es muy interesante hibridar, por ejemplo, tecnologías de solar térmica de concentración con biomasa, porque cuando no se está produciendo o cuando el almacenamiento de sales fundidas no es suficiente, podemos poner en marcha la central de biomasa para esas horas donde no tenemos luz. Luego, además, también decimos que se transforma de varias maneras y se dirige a diferentes usos. ¿Con esto qué quiero decir? También, a diferencia de lo que pasa con el resto de las renovables, donde la tecnología de transformación es siempre la misma. Cuando hablamos de eólica, pues podemos tener aerogeneradores más grandes, más pequeños, de paso fijo, de paso variable, pero la tecnología es siempre la misma. El aire mueve las palas generan una energía mecánica que se transforma mediante
diferentes positivos en energía eléctrica. La energía solar térmica también tiene siempre la misma tecnología, la fotovoltaica igual, pero la biomasa no. La biomasa primero es muy diversa desde el punto de vista de materias primas, porque tenemos materias primas sólidas, estamos hablando de residuos forestales, de residuos agrícolas, de cultivos energéticos, hablamos de residuos de la industria ganadera que son líquidos. Los recursos de biomasa son muy diversos, unos son sólidos, otros son líquidos, es decir, un espectro muy amplio, y luego las tecnologías de transformación son muy diversas también. Podemos obtener energía de la biomasa simplemente mediante extracción directa. El prensado de las semillas oleaginosas para obtener aceites vegetales nos da un combustible, como veremos a continuación, que son los aceites vegetales. Transformaciones físicas, lo que es todo el tema de densificado, formación de peles y briquetas para calefacción doméstica y para aplicaciones térmicas, transformaciones termoquímicas, combustión, pirólisis, gasificación, y transformaciones biológicas, digestión anaerobia y fermentación, de la cual también vamos a hablar estos días. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si los recursos de la biomasa son muy diversos y las tecnologías de transformación son muy diversos, esto hace que tengamos muchas posibilidades de elección. Pero esto también hace que, al ser un sector tan heterogéneo, sea difícil seguir pautas homogéneas de desarrollo de la biomasa. Con lo cual, cada proyecto de biomasa se tiene que estudiar aisladamente, porque no es lo mismo utilizar diferentes biomasas con diferentes tecnologías, ¿no? Lo que quiero decir es que en el área de la biomasa es muy difícil generalizar. Hay que estudiar cada proyecto a partir de cada materia prima en una situación geográfica determinada, y esto hace, pues bueno, que sea más complicada de poner en el mercado que otras renovables. Pero también tiene la ventaja de que la biomasa es la única renovable que nos da los 3 vectores de energía que utilizamos las sociedades desarrolladas. Podemos producir calor, calor doméstico, calor industrial, podemos producir electricidad mediante tecnologías de combustión de ciclo Rankine o mediante tecnologías de gasificación, y podemos obtener biocarburantes para el sector del transporte, que es lo que nos va a ocupar a lo largo de estas sesiones y de los que vamos a hablar. Pero además la biomasa tiene otra dificultad añadida, y es que, a diferencia del viento o del sol, que no tienen dueño, y que en principio yo, si soy un promotor de un proyecto de energía eólica, lo que tengo que hacer es buscar un emplazamiento donde haya viento y organizarme con los dueños del terreno para poder poner allí mi parque, pero en principio no tengo que gestionar el recurso. La biomasa normalmente suele tener un dueño. Suele pertenecer al agricultor, si lo estamos produciendo de cultivos energéticos, o al que genera el residuo, la industria forestal o la industria agroalimentaria. Y además es un recurso disperso y heterogéneo, con lo cual todo el tema de poner en marcha proyectos de biomasa no solamente dependen de la tecnología de transformación, de que sepamos hacer calderas muy eficientes o que sepamos hacer muy bien la hidrólisis de la celulosa, sino que depende también de toda esa logística de suministro, de lo que tengo que organizar antes de que llegue la biomasa a la instalación energética. Tengo que poner en marcha toda esa actividad de recoger el residuo, hacer los contratos con los agricultores, y ahora mismo, actualmente todavía no hay un mercado de la biomasa donde yo pueda comprar y vender la biomasa como compro otros combustibles, como compro el petróleo o como compro el carbón. Por ahora la oferta de biomasa es una oferta desestructurada. No existe un mercado de biomasa, es decir, cada promotor de un proyecto de biomasa tiene que convertirse él mismo en acopiador de la biomasa. Cuando vengan a contaros desde el punto de vista industrial, cuando venga a contaros, pues no sé, Acciona, su experiencia sobre la planta de Sangüesa, que lo que hace es que produce electricidad a partir de paja, pues os contará los problemas que tienen en la caldera debido a los sinterizados, debido a la ceniza que tiene la paja, pero sobre todo os contará los problemas que ha supuesto para la empresa a tener un acopio de la biomasa constante, a precio razonable, etcétera, etcétera, porque todas esas
actividades antes de que entre la biomasa en la planta energética todavía está muy desestructurada, ¿no? Y eso hay que ponerlo en marcha porque si no esto afecta a la rentabilidad de los proyectos y eso hace que la inversión se retraiga. Bueno, y vamos a ir yendo ya un poco hacia el tema de biocarburantes. Me imagino que este tipo de quesos con estos números los habréis visto a lo largo del máster un montón de veces. Simplemente deciros cuál es nuestro consumo de energía primaria a nivel mundial. Bueno, pues el 34% de toda la energía que consumimos las sociedades es petróleo, carbón, aproximadamente un 31%, un 24% de gas natural y luego cantidades menores, hidroeléctrica y energía nuclear. Pero veis que el petróleo es poco más de un tercio de toda la energía que consumimos en el planeta. Y si nos ponemos a analizar en qué sectores utilizamos este petróleo, pues veis que la mayor parte es transporte. Aviación el 8%, transporte por carretera el 47%, es decir, una gran parte del petróleo, lo que más consumimos es petróleo y la mayor parte del petróleo, una parte muy importante, lo utilizamos en transportarnos aéreamente y transportarnos por carretera. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo porque dependemos sobre todo porque además no todo el mundo, al igual que el resto de la energía, no se consume el petróleo de una manera uniforme en todo el planeta, ¿no? Ahí veis en distintas gradaciones de verde donde se consume más petróleo, evidentemente el norte de América, Estados Unidos y Canadá son las sociedades que más petróleo consumen, seguidas pues de Europa. Y bueno, los países productores de petróleo, por supuesto, también consumen mucho y luego pues en las zonas más claras. Y decíamos que el transporte, que la mayor parte del petróleo se utiliza en transportarnos y además el transporte es una parte muy importante del desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Evidentemente el transportarnos es lo que nos da acceso a los servicios, nos da acceso a la educación, nos da acceso a la sanidad. No podemos pensar en un desarrollo social como el que tenemos o como el que esperamos del futuro sin transportarnos, ¿no? Evidentemente, cuanto más desarrollados vamos siendo, tenemos más necesidades de transporte. Deciros un poco que el 20% del consumo a nivel mundial se nos va en transportarnos a nivel mundial. Y es verdad que hay que considerar el hecho de que en muchos países el bajo grado de desarrollo no facilita el acceso a la movilidad en el automóvil privado, con lo cual de ese 20% que tenemos en consumo en transporte a nivel mundial, si nos vamos a la Unión Europea estamos en un 10% más alto. El 30% de toda la energía que consumimos en la Unión Europea lo gastamos en transportarnos porque tenemos buenas infraestructuras de transporte y nos movemos mucho por carretera. En España todavía estamos un poco más altos. En España el 40% de nuestro consumo es consumo en el sector del transporte. Tenemos una movilidad urbana un poco más deficiente y con lo cual casi todo nuestros trenes, etcétera, etcétera, no llegan a todo el territorio, con lo cual aquí consumimos todo el transporte de mercancías. En España se hace por transporte de carretera, básicamente, eso hace que todavía tengamos un poquito más de consumo en transporte y en algunos países en vías de desarrollo llega a ser el 50% de toda la energía que se consume y además la movilidad crece según se van desarrollando las sociedades, ¿no? China, India, Latinoamérica están accediendo al vehículo privado de manera muy, muy alarmante. Pero esto es imparable. Simplemente aquí os he puesto un poco, esto es el anuario del Energy Outlook de British Petroleum, un poco cómo se prevé que en los próximos años va a crecer la población, el Producto Interior Bruto y el consumo de energía primaria. Pues si lo veis, los países de la OCDE están representados con los colores más fuertes y los países que no están en la OCDE están representados con los colores más claros. Pues veis que en los próximos años
En cuanto a la población, los países de la OCDE están básicamente estabilizados y la población va a crecer hasta el año 2030 de esa manera tan acusada básicamente en los países fuera de la OCDE. Lo mismo pasa con el Producto Interior Bruto, seguiremos creciendo, pero los países que más van a crecer son los que están fuera de la OCDE. Y si vemos la energía primaria, pues veis que también los países desarrollados estamos más o menos estabilizados y que los que van a contribuir a la mayor demanda de energía primaria en los próximos años son los países en vía de desarrollo. Ahora veremos un poco quiénes. Pues aquí están quienes van a crecer. Básicamente China es ahora mismo el mayor demandante y sobre el que va a caer la responsabilidad de la mayor demanda de energía primaria en los próximos años. Estas son las previsiones hasta el año 2035, pero China, por ejemplo, India, le sigue muy de cerca y en los próximos años, en el periodo 2012-2035, los países asiáticos que no están en la OCDE ahora mismo serán el responsable del 65% del aumento de la demanda de energía primaria en el mundo. Latinoamérica y África con un 8% y bueno, pues vemos que los países de la OCDE pues estaremos en torno al 4%, es decir, los que más van a crecer van a ser los países en vías de desarrollo, como parece lógico también. Esto es un poco cómo se prevé también, según la Agencia Internacional de la Energía, que va a ser la evolución de la demanda mundial de petróleo en los últimos años. Veis que en los países de la OCDE no solamente estamos estabilizados, sino que tiende a decrecer, básicamente tiende a decrecer porque estamos buscando nuevas alternativas distintas al petróleo. En los países de la fuera de la OCDE veis que el crecimiento es grande y serán los que más contribuyan a aumentar en la demanda mundial en los próximos años. Pero eso es donde lo vamos a consumir y otra cosa es dónde está el petróleo. Sabéis que de la misma manera que no lo consumimos de una manera igual en todas las partes del mundo, pues las reservas de petróleo tampoco están localizadas de una manera distribuida en todo el mundo. Bueno, aquí es un poco en verde donde están las reservas probadas y en amarillo donde se prevé que están las reservas por construir. Bueno, pues veis que la mayor parte corresponde al Golfo Pérsico, algo en el norte en América, algo en el sur, pero bueno, básicamente la mayor parte está situada en el Golfo Pérsico y no vamos a analizar aquí porque de todos es sabido lo que supone para los que no somos productores de petróleo, para los países europeos, para los países, para Estados Unidos, el tener que importar petróleo de zonas que son geopolíticamente inestables, ¿no? Pues eso plantea un montón de problemas. Pero no es solamente un problema de que las reservas estén en determinados sitios que nosotros no somos capaces de controlar o que el petróleo se acabe. Sabéis que el tema de cuándo se acaba el petróleo es un tema muy controvertido, se acabará algún día, pero es que estamos también agotando nuestra capacidad de refino. Evidentemente, con un barril de petróleo yo no hago nada, porque el petróleo lo tengo que refinar antes de que lo pueda meter en los motores de nuestros vehículos. Y aquí os he puesto un poco cómo ha ido disminuyendo la capacidad excedentaria de refino desde los años 80 hasta el año 2005, ¿no? En principio, a comienzos de los años 80 teníamos en el mundo una capacidad excedentaria de refino de unos 20 millones de barriles al día, es decir, que yo, frente a un pico de demanda, podía poner a producir a mis refinerías a plena capacidad y producir 20 millones de barriles adicionales, pero esa capacidad ha ido disminuyendo debido a que ha habido cierres de refinerías en Europa y en América del Norte, y aunque se han abierto algunas nuevas capacidades en Asia y en Oriente Medio, la demanda ha crecido tanto que no hemos sido capaces de
ir suplementando esta capacidad mundial de refino. Y además es difícil que tanto en Europa como en América del Norte se puedan poner muchas más instalaciones de refino. Las instalaciones de refino son feas, muy contaminantes, nadie las quiere tener cerca y tienen una oposición medioambiental y social muy importante, ¿no? Con lo cual estos proyectos son proyectos de muy largo recorrido y no podemos improvisar. Quiere decir que, bueno, pues que esto puede dar un problema. Si tenemos picos de demanda, pues no habrá capacidad de refinar esos picos de demanda. Dejarme que me vaya ahora un poquito a la situación española y ver un poco cuál es el consumo de energía en España. Estamos hablando de consumo final de energía en España, para que tengáis ese número en la cabeza, y vosotros, ya que vais a ser expertos en energía, conviene que algunas cifras básicas las tengáis en la cabeza. Y una cifra básica es que en España consumimos de energía final alrededor de los 100 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Es un número redondo, que quedaros con él en la cabeza. De esos, aproximadamente, los últimos datos que he encontrado eran 105 millones de TEP. En transporte, básicamente, utilizamos el 38%, que serían 40 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y bueno, veis los otros sectores que os he puesto ahí: la industria, la agricultura, los usos no energéticos, el residencial y los servicios. De estos 40 millones de toneladas equivalentes de petróleo, para transporte aéreo consumimos 5,2, el 13%, para navegación un porcentaje menor, el 4%, que serían 1,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y el 38% para transporte de superficie, transporte por carretera. Decíamos que en España somos muy dependientes del transporte por carretera. De estos 32 millones de toneladas equivalentes de petróleo que utilizamos para nuestro transporte por carretera, bueno, se me ha olvidado el ferrocarril, que es 1,2, pues básicamente los camiones y los turismos son los que se llevan el mayor porcentaje. Luego hay algo que es el 34% los camiones y el 36% el turismo, ¿no? Pero está claro que sin transporte de mercancías y sin el transporte de los viajeros individuales, pues no podríamos sobrevivir como sociedad. Bueno, y aquí os he puesto también un poco cuál es la producción mundial de vehículos, para que veáis un poco en las distintas áreas geográficas. No sé si se ve el mapa detrás, pero las primeras columnas corresponderían a América, las centrales, está puesto abajo, corresponderían a la Unión Europea, por decirlo de alguna manera, a los países europeos que están fuera de la Unión, Japón y el resto del mundo. Bueno, pues veis que básicamente en la mayor parte del mundo, excepto en Europa, la mayor parte de los coches, de los vehículos privados son de gasolina, pero en Europa tenemos una situación un poquito al revés. En Europa, sobre todo en los últimos años, desde el año 2000 hasta el año 2013, veis cómo ha ido aumentando la proporción de vehículos diésel que se producen en Europa. Para daros una idea, por ejemplo, en España el 70% de los nuevos coches que se matriculan son motores diésel. Y esto os lo pongo porque luego no es irrelevante para cuando lleguemos a hablar del tema de biocarburantes, porque cada uno de los biocarburantes de los que vamos a hablar tiene sustitución o al gasóleo o a la gasolina, con lo cual no cabe duda de que el interés, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa por los biocarburantes depende del producto al que sustituyan. Lo veremos luego un poco más adelante, pero simplemente deciros que no es igual en todas las partes del mundo, ¿no? En la mayor parte del mundo, excepto en Europa, se utilizan más para transporte privado los coches gasolina que los coches diésel. Y esta ha sido la evolución del consumo de productos petrolíferos en España. No sé si lo veis allí, pero os lo cuento un poco. La parte amarilla clarita corresponde a los gasóleos, esta parte de aquí. Esto es el gasóleo, esto es como estaba en el año 87 y esto es como se prevé que esté en el 2020. El amarillo, y la parte azulita, azul clara, es la de las gasolinas. Veis que la evolución desde el año 87 hasta las previsiones del 2020 en España es que cada vez vayamos aumentando más el consumo de gasóleo
y que vayamos disminuyendo el consumo de gasolina. Eso es por lo que decía que pasaba antes, ¿no? Que el vehículo privado va evolucionando hacia utilizar cada vez más motores diésel y menos gasolina, y eso hace que se produzca una situación de que, si vemos un poco cuáles han sido la evolución de las matriculaciones de turismos, veis cómo ha ido desde el año 95 hasta el año 2004, pues veis cómo el diésel ha ido cogiendo camino y cómo la gasolina ha ido perdiendo mercado en nuestro consumo de productos petrolíferos. Y eso ha hecho que en España tengamos la situación, pasa también en otros países de Europa, en Alemania, en Francia, que somos exportadores netos de gasolina y somos importadores netos de gasóleo. Cuando yo refino un barril de petróleo, no lo puedo dedicar todo a la producción de gasóleo o todo a la producción de gasolina, sino que obtengo una cantidad de destilados medios, que son los gasóleos, y otra cantidad de destilados ligeros, que son las gasolinas. Eso quiere decir que si yo la capacidad de refino que tengo en España no es 50-50, pero bueno, más o menos, tengo los dos productos y de uno consumo mucho más que del otro, estoy en la situación de que de uno de ellos tengo excedente que tengo que exportar y del otro tengo déficit que tengo que importar, y un poco estos son los datos que nos da el Ministerio de Industria de cuáles son las exportaciones netas de gasolina y las importaciones netas de gasóleo y de querosenos. Pues veis que tenemos el mercado muy desequilibrado, me parece que teníamos aquí, y si nos vamos a Europa, pues en Europa pasa un poco lo mismo. En Europa tenemos tenemos déficit de gasóleo que tenemos que importar, normalmente lo importamos de América del Norte o lo importamos de los antiguos países de la Unión Soviética, y tenemos excedentes de gasolina que normalmente exportamos, un porcentaje, el 7%, se lo exportamos a África y el resto se lo exportamos a Estados Unidos. Esto no es trivial, quedaros con esa imagen en la cabeza, porque ya os digo que eso ha hecho que las compañías petroleras en Europa, pero también en España, hayan visto de manera muy distinta el bioetanol que el biodiesel, por este desequilibrio que tenemos en nuestro consumo de los productos petrolíferos. Bueno, entonces, por ir un poco resumiendo qué es lo que pasa con el consumo energético en el sector del transporte, pues lo primero que vemos es que tenemos una gran dependencia energética. El 99% de los del combustible que utilizamos en transporte viene del petróleo, lo poquito que utilizamos con electricidad para los ferrocarril, etcétera, etcétera, pero dependemos del petróleo. Cada vez consumimos más energía, estamos en torno a los 85 millones de barriles al día, pero la tendencia es que a nivel global va a ir aumentando, y además tenemos poca seguridad en el suministro, porque se concentra la producción en unas áreas geográficas muy determinadas. Con lo cual, bueno, pues tenemos un problema energético, y en Europa mucho, porque quitando algunos países muy afortunados del norte, la mayor parte de los estados de la Unión Europea somos importadores netos de petróleo. Pero no es solamente un problema energético, es un problema ambiental también, puesto que, el consumo energético en el sector del transporte es responsable también de una gran parte de las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, por supuesto CO2, el tema de partículas. Los que viváis en Madrid sabéis que el mayor problema de la calidad de las ciudades, donde normalmente no tenemos mucha industria, viene del transporte del vehículo, y que además tenemos un problema añadido porque nosotros tenemos unas condiciones climatológicas que muchas veces hay mucha estabilidad, y si leéis los periódicos o escucháis los telediarios en la televisión, sabéis que en los primeros meses de enero, que hemos tenido unos días de mucha estabilidad atmosférica, hemos consumido ya todos los días que nos permite la Comisión Europea y las normas comunitarias
tocar los límites de emisiones. Nos hemos pasado en óxidos de nitrógeno, nos hemos pasado en partículas, con lo cual, bueno, pues no cabe duda de que buscar alternativas de combustibles más limpios que los derivados del petróleo también es interesante. Bueno, pues con esta situación, uy, esto ha salido ahí como doble, pero bueno, se ve. Con lo cual, con esta situación, una situación de alta dependencia energética, de graves problemas ambientales, la Unión Europea ha hecho desde los años 90 un esfuerzo importante por aumentar la calidad de los combustibles en Europa, ¿no? A partir de los años 90, Europa introduce un cambio crucial en el proceso legislativo que regula la calidad de los combustibles. Y básicamente lo que quiere es hacer un planteamiento integral para seleccionar las soluciones que sean más rentables de cara a tener una determinada calidad de aire en nuestras ciudades. Entonces, lo que queremos conseguir es una determinada calidad del aire. Para eso tenemos que ver qué tecnologías nos ofrecen esa posibilidad de mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, evaluar, como siempre, el coste-beneficio. Vamos a ver las nuevas soluciones, a qué coste las podemos implementar y qué mejora nos dan, y con todas esas vértices del triángulo apoyar una legislación que vaya haciendo que cada vez en Europa tengamos combustibles más limpios. Bueno, las legislaciones europeas ambientales se llaman los programas Auto-Oil, y hemos tenido el Auto-Oil 1, el 2, el 3, el 4, y la calidad de los combustibles, tampoco es que hayamos sido muy originales, los vamos llamando las normas, la Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. El primer programa Auto-Oil, que dio lugar a las características de los combustibles que llamamos la Euro 1, se puso en marcha en Europa en el año 1992, ¿no? Decíamos que en el año 90 la Comisión Europea había sentado en principio a todos los actores que tienen algo que decir en el tema. En principio la misma Comisión Europea, la industria del petróleo a través de la patronal que se llama Europea, un poco todos la industria del petróleo, hay una asociación europea, lo que es la Asociación Europea, y luego la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles, sentó juntos a estos tres actores y se puso a legislar para conseguir combustibles que tuvieran menor efecto ambiental entre los años 2000 y 2005. Como resultado de esas reuniones y de esas conversaciones se aprobó la directiva esta 98/70, que se publicó en 1998, en el que se hacía la prohibición de las gasolinas con plomo. Sabéis que anteriormente a la legislación del año 97, las gasolinas, para aumentar el índice de octano, las gasolinas para que lleguen con una calidad suficiente a las estaciones de servicio, se las tienen que aditivar en refinería, y una de las cosas que hacían era elevar el índice de octano para que no haya falsas detonaciones en los pistones, y hasta ese momento se hacía con tetraetilo de plomo. El tetraetilo de plomo, el plomo pasaba a la atmósfera, nos lo respirábamos todos los habitantes de las ciudades, y eso causaba problemas de salud ambiental, y además empezaron a aparecer los vehículos con catalizador, y el plomo era muy tóxico también para los catalizadores, con lo cual se prohibió que a partir del año 2000 llegaran las gasolinas aditivadas con plomo a nuestras estaciones de servicio. Hubo que buscar otros aditivos, y veremos que luego también los biocombustibles nos dan posibilidades de aditivar las gasolinas para el tema del índice de octano, y además se establecía una mayor calidad para las gasolinas y los gasóleos, y se les daba también capacidad a los Estados miembros para poner condiciones más restrictivas si cada uno de ellos lo consideraba, ¿no? Había que cumplir por lo menos la norma comunitaria, pero si algún Estado miembro quería todavía poner condiciones más restrictivas, podía hacerlo. Bueno, y una de las cosas con las que se ha trabajado interesantemente es con la reducción del contenido de azufre de los gasóleos, ¿no? Las diferentes legislaciones ambientales de la calidad de los combustibles en Europa nos han ido llevando que tanto el gasóleo de automoción como el gasóleo de calefacción tengan cada vez menor contenido en azufre. Sabéis que los óxidos de azufre
son un problema importante con el tema de lluvias ácidas, etcétera, etcétera, y lo que se hace es que cada vez se obliga a los fabricantes de combustibles, a las petroleras, que ofrezcan en el mercado combustibles con menor contenido en azufre, donde hubo que hacer un esfuerzo. Fue muy importante, veis la reducción, desde en el año 75 se permitían en el gasóleo de automoción unas 5.500 partes por millón, y los combustibles que estamos consumiendo actualmente tienen como mucho 10 partes por millón. Como veis, la reducción ha sido muy importante y eso ha hecho que se hayan reducido mucho las emisiones de óxidos de azufre. Bueno, pues veis aquí las diferentes legislaciones, la Euro 1, la 2, la 3 y la 4, cómo han ido reduciendo la cantidad de contaminantes que se pueden emitir con los diferentes combustibles que utilizamos en la Unión Europea. Ahora mismo estamos en la Euro 4, que permite que de CO los motores de gasolina emitan como mucho, me parece que son partes por millón, el diésel 0,5, partículas, etcétera, etcétera. Veis que la legislación cada vez es más restrictiva. Y esto es una transparencia de la Comisión Europea, que si consideramos que el índice de contaminantes que tenían nuestras gasolinas en el año 1995, cuando se aprobó la primera ley de calidad de combustibles en la Unión Europea, pues que hayamos sido capaces de reducir la mayor parte de las emisiones, tanto de NOx como de partículas debidos al diésel, como los compuestos orgánicos volátiles, el benceno, los óxidos de azufre. Veis cómo ha ido disminuyendo la cantidad de contaminantes que emiten los combustibles de transporte que utilizamos en la Unión Europea. Pero hay una línea, que es esta azul, que va por aquí arriba, que no hemos sido capaces de controlar. Lo hemos controlado el resto de los parámetros, pero esa línea no hemos sido capaces de controlarla con la normativa que hay en los programas Auto-Oil, porque son las emisiones de CO2. Evidentemente, el CO2 junto con el agua son los productos finales de la combustión de los hidrocarburos, y mientras sigamos utilizando combustibles derivados del petróleo, pues este CO2 no lo podremos reducir, aunque es verdad que cada vez se le va obligando también a la industria fabricante de automóviles en Europa que hagan cada vez coches que emitan menos CO2, pero debido a que aumenta el parque automovilístico, pues no se logra reducir ese CO2. Bueno, esto lo voy a... Con lo cual, la única manera de poder llegar a reducir en el corto plazo las emisiones de CO2 en el sector del transporte podría ser utilizar combustibles derivados de la biomasa, porque en principio el ciclo de CO2 de la biomasa es un ciclo neutro, es decir, aunque yo cuando quemo el combustible, el biodiesel o el bioetanol, en mi motor de combustión interna voy a liberar CO2, porque también es el producto final de la combustión, este CO2 vuelve a ser fijado por el cultivo, por la planta, con la que luego voy a obtener el combustible, con lo cual se considera que el ciclo neto de emisión de la biomasa es neutro. Eso no significa, y cuando habléis de ciclos de vida, que no sé si habéis hablado ya o no habéis llegado todavía, veréis que una cosa es que el ciclo de CO2 debido a la biomasa sea neutro, es decir, yo emito lo mismo que fijo, pero como yo durante el proceso de producción de mi combustible consumo energía fósil, porque tengo que mover la planta, las instalaciones donde produce el combustible trabajan con energías fósiles, los camiones, los tractores con los que transporto la biomasa consumen energía fósil, a lo mejor si no hago bien todo el proceso puede ser que tenga emisiones netas, pero lo que es el CO2 que se emite al quemar el combustible es igual que el que se fija por el proceso fotosintético. Bueno, pues con esta situación encima de la mesa, Europa se planteó que había que hacer algo para intentar reducir las emisiones de CO2 en el sector del transporte, porque además buscar
alternativas de captura y secuestro de CO2 es mucho más difícil en el sector del transporte que en el sector industrial o que en el sector energético. O sea, pasa lo mismo que diversificar en el sector del transporte. La electricidad, tenemos un cierto grado de diversificación, podemos conseguir electricidad mediante carbón, mediante gas natural, mediante energía nuclear, mediante algunas renovables, pero en el sector del transporte decíamos que el 99% depende del petróleo y que alternativas al petróleo, las renovables por ahora no nos ofrecen mucha, excepto los derivados de la biomasa, con lo cual buscar alternativas a los combustibles de transporte era un desafío que se planteaba la Unión Europea, y a comienzos de los años 2000 hicimos un esfuerzo en Europa por analizar un poco con el horizonte del año 2020 qué deberían cumplir los nuevos combustibles de transporte que queríamos tener en Europa para el año 2020. Bueno, lo primero que analizamos es que verdaderamente queríamos nuevos combustibles que sirvieran para el transporte por carretera de pasajeros y mercancías, que es lo que queremos hacer, ¿no? Con lo cual, los vehículos y los combustibles tienen que ser competitivos. No podemos trabajar con un escenario ni de precios de vehículos ni de precios de combustible mucho más altos de los que tenemos ahora mismo, porque si no, no serían una alternativa real. Luego, además, el aprovisionamiento, el repostaje del combustible tiene que ser fácil, seguro y con un buen nivel de cobertura. Ahora mismo los combustibles líquidos de transporte los gestionamos nosotros mismos. Llegamos a la estación de servicio, somos nosotros mismos los que nos llenamos el depósito de combustible, con lo cual debe tener por lo mismo unas prestaciones semejantes. Si estamos pensando en que tenemos unos combustibles de futuro buenísimos, pero que son explosivos y que tenemos que utilizarlos con unas normas de seguridad, no podríamos ponerlos en el mercado, ¿no? Porque los tenemos que utilizar de manera segura. Y luego, además, pues eso, tienen que mantener los mismos niveles de seguridad y confortabilidad. El vehículo eléctrico, pues por ahora parece una opción muy interesante, pero no puede compararse en cuanto a autonomía, en cuanto a precio, a los motores de combustión interna, con lo cual, pues bueno, hay que ir pensando en eso. Otra de las cosas que tenemos que ver es qué inversiones, tanto en infraestructuras como en equipos, necesitamos. Tenemos que cambiar todo el parque automovilístico, tenemos que cambiar todas las infraestructuras de distribución, o podemos pensar en productos que sean compatibles con lo que tenemos ahora mismo. Pues eso también hay que analizarlo. Y luego tenemos que ver estos potenciales nuevos combustibles, cómo se comportan desde el punto de vista de medio ambiente y de seguridad del suministro. Reducen la dependencia de petróleo, que en principio es lo que queremos, y pueden ser nuevos combustibles autóctonos mucho mejor que si son de importación, y además tienen que reducir el impacto ambiental, es decir, particularmente las emisiones de CO2. Bueno, en aquel momento se sentó un grupo de trabajo en el que participó mucha gente, nosotros participamos también en aquel grupo de trabajo, en el que intentamos estudiar cuáles eran todas las opciones que conocíamos los tecnólogos en aquellos momentos y analizarlas en cuanto a cómo se comportan desde el punto de vista de precio, de suministro, qué inversiones se necesitarían para meterlos en el mercado, cómo se comportan desde el punto de vista de medio ambiente y si los tenemos que importar o los podemos producir autóctonamente. Analizamos los biocombustibles en primer lugar, los derivados de la biomasa, y lo primero que todo el mundo tenía claro es que los biocombustibles, cuando los comparamos con los derivados del petróleo, son caros. En el año 2000, cuando hicimos este estudio, eran caros y ahora son hay un poco menos de diferencia, pero siguen siendo caros. Pero en cambio el suministro es muy fácil porque pueden distribuirse por las mismas infraestructuras que tenemos ahora mismo. Son combustibles líquidos que se pueden utilizar también en mezclas con los derivados del petróleo, entonces eso les daba mucha facilidad para meterlo dentro de nuestra infraestructura de suministro. No habría que hacer grandes inversiones, los motores de los vehículos los toleran, con lo cual no habría que invertir en nuevos vehículos, y las infraestructuras de distribución también los toleran. Podría ahorrarse hasta un 60% de CO2 y, en principio, seguridad del abastecimiento nos podrían dar 100%. Las materias primas las podríamos producir en Europa y no tendríamos que importarlas. También analizamos el gas natural. El gas natural, aunque también es un combustible fósil y también en Europa
somos importadores netos, pero bueno, parecía que tenía un potencial interesante como combustible para transporte, y es verdad que desde el punto de vista de precios se comporta muy bien, es competitivo y tiene un alto potencial económico, pero en cambio el suministro es limitado, no se puede distribuir, no es un combustible líquido, con lo cual habría que hacer algunas inversiones importantes en cuanto a infraestructura de distribución y a modificación de los vehículos. Se podría ahorrar entre un 20 y un 25% de CO2, pero en principio tendríamos que importarlo también. En aquel momento, en el año 2000, todavía el hidrógeno estaba encima de la mesa como la gran alternativa para transporte de futuro. Sabéis que durante una época los coches de celdas de combustible alimentados por hidrógeno han estado en la mente de las empresas automovilísticas como el gran desafío de futuro y el gran combustible de futuro, con lo cual en aquel momento parecía que del año 2000 al 2020 podía haber un desarrollo del hidrógeno. Luego hemos visto que todo esto ha ido más lento de lo que en principio pensábamos que iban a ser los desarrollos tecnológicos, pero el hidrógeno era caro, se preveía que iba a ser caro, había que hacer inversiones importantes. Si estamos hablando de celdas de combustible, tendríamos que tener nuevos vehículos, tendríamos que tener nuevos sistemas de almacenamiento, nuevos sistemas de distribución, con lo cual habría que hacer grandes inversiones, pero desde el punto de vista de medio ambiente, en el vehículo, emisiones cero de CO2, con lo cual para la calidad del aire de las ciudades es estupendo, y desde el punto de vista de seguridad de abastecimiento, pues depende de cómo obtuviéramos el hidrógeno. El hidrógeno, sabéis que no es un combustible que encontremos libre en la naturaleza, sino que es lo que llamamos un vector energético. Hay que gastar energía para producir hidrógeno. Si lo hacemos de electrólisis del agua con eólica, pues tendríamos una, y si lo hacemos de electrólisis del agua con petróleo, pues tendríamos otra situación. En aquel momento también la electricidad se puso encima de la mesa como una alternativa para los combustibles de transporte en el futuro, y en el año 2000 lo que se concluyó es que para Europa todavía las baterías eran caras, todavía tienen que seguir mejorando, con lo cual no parecía que fuera una alternativa masiva para poder poner en marcha de cara al año 2020, el suministro todavía es lento. Inversiones no habría que hacer muchas porque la electricidad llega a todos los sitios. Desde el punto de vista de medio ambiente no habría emisiones de CO2 en el transporte. En el vehículo y en seguridad de abastecimiento lo mismo, depende de dónde venga la electricidad. Se analizó también el coche híbrido, el que tiene doble motor, el motor de combustión y el motor eléctrico, y bueno, en principio caro porque tiene que tener los dos motores, el suministro es fácil, no habría que hacer muchas inversiones, se ahorraría un 30% de CO2 y en cuanto a la seguridad de abastecimiento no habría diferencias con lo que hay ahora. Y también se analizó el metanol, el dimetiléter, los gases licuados del petróleo, en principio todas las alternativas energéticas que conocíamos y que se pusieron encima de la mesa. Bueno, pues después de hacer todo este análisis, todo este trabajo en la Unión Europea y de haber analizado todas esas opciones frente a todos esos criterios, la Unión Europea decidió que solamente había 3 opciones que podían tener un volumen potencial de más del 5%. Y además con este calendario de introducción, en el corto plazo los biocombustibles, en el medio plazo el gas natural y en el largo plazo el hidrógeno. Ya os digo que el vehículo eléctrico en ese momento se desechó como alternativa de más del 5% de volumen de sustitución en la Unión Europea, pero bueno, luego los desarrollos que están haciendo los fabricantes de vehículos eléctricos pues han hecho que se vuelva a reconsiderar y que para ciertas aplicaciones el coche eléctrico se piense que puede ser interesante en Europa. Con lo cual, Europa se planteó que había que empezar a fomentar los biocombustibles, que había que fomentar los biocarburantes, porque en el corto plazo decíamos que por ahora es la única alternativa que teníamos en la Unión Europea y en el mundo desarrollado. Con lo cual se preveía que a corto plazo eran la única alternativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, de CO2, para diversificar las fuentes de suministro de combustible, y meter una diversificación de ese 99% del petróleo del que hablábamos antes. También se vio una posibilidad de diversificación de las salidas comerciales de los productos agrícolas. Esto, ya os digo,
que en principio ahora veremos un poco cómo ha ido evolucionando la política de promoción de biocarburantes en la Unión Europea, pero se pensó que en un principio podía ser muy interesante para los agricultores porque podrían vender sus materias primas no solamente en el sector alimentario, en el sector industrial, también al sector energético, y eso fue otra razón para apoyarlos, porque había oportunidades de empleo y de ingreso en las áreas rurales. Ya en Europa sabéis que tenemos un problema de desempleo importante y sobre todo de desempleo en las áreas rurales. Parecía que el sector de los biocarburantes podía crear industria en las áreas rurales y eso era interesante, y también se preveía que había campo para que la tecnología y la innovación europea estuvieran en los puestos de cabeza. Sabéis que en renovables es verdad que la industria europea es puntera. En la industria española, que no puede presumir de ser líder tecnológico en muchas áreas en renovables, había conseguido posicionarse en unos puestos de cabeza, en eólica, en tecnologías termosolares y también en la producción de biocarburantes. Había empresas españolas muy pujantes, con lo cual era otra razón para el fomento de los biocarburantes. Y esto también es una transparencia de la Dirección General de Transporte y Energía de la Unión Europea, un poco en el que se hacía una previsión hasta el año 30 de cómo iban a ser las emisiones de CO2 previstas. Veis que en Europa hemos hecho un esfuerzo importante por reducir nuestras emisiones de CO2 en el sector residencial, en el sector terciario, en el sector industrial, hemos conseguido mantener, si no reducir, nuestras emisiones de CO2, pero hay un sector, como decíamos antes, en el que no hemos sido capaces de reducir nuestras emisiones de CO2, que es el sector del transporte, y así es como preveía la Unión Europea que iban a evolucionar nuestras emisiones de CO2 en transporte si no hacíamos ninguna política de promoción de biocarburantes, y esta línea verde que rompe la tendencia es cómo se prevé que evolucione las emisiones de CO2 en transporte si se cumplen los objetivos de introducción de biocombustibles que va fijando la legislación y que vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, esto es un poco cómo se prevé. Esto es un estudio de la Agencia Internacional de la Energía también, cómo estábamos en el año 2010, cómo estábamos en el 20, cómo se prevé que estemos en el 35 en el consumo de combustibles líquidos. Pues veis que las previsiones hacia el año 35 es que el petróleo convencional todavía domina el sector. Ahora mismo estamos en el 95% en el año 2010, y en el año 2035 habrá disminuido un poco, pero todavía será el que domine. Pero la parte central del queso, que son los combustibles no convencionales, pues veis ahí la parte amarilla, que son los biocombustibles. Veis cómo las proyecciones es que los biocombustibles sigan aumentando su porcentaje de participación en el sector del transporte, con lo cual, bueno, pues parece que todas las previsiones apoyan que los biocombustibles tendrán que seguir creciendo. Y bueno, cuando hablamos de biocombustibles, y lo veremos también según vayamos contando las tecnologías de transformación, no en todos los sitios consideramos los mismos productos. Estos son los que recoge la primera directiva de promoción de biocarburantes, que es la que se publicó en el año 92, con el objetivo de sustituir un 5,75% de los combustibles de transporte por biocombustibles en el año 2010, y definía los biocarburantes como aquellos productos que podían utilizarse como único combustible o mezclados con el combustible convencional. Y veis que define una larguísima lista de productos. No quiso que se le quedara ninguno en el tintero, todos los define en la directiva. Pero si de todos estos productos nos ponemos a analizar cuáles son los que tienen el 95% de participación, hay una parte pequeñita de biogás, pero básicamente son estos dos productos. El biodiesel, que se obtiene de plantas oleaginosas, básicamente de aceites vegetales, y que tiene su utilización en motores diésel, y el bioetanol y sus derivados, el ETBE, que ya veremos lo que se obtiene de materias primas ricas en azúcares y que tiene su utilización en motores de encendido por chispa, en motores de ciclo Otto. Cuando se empezaron a desarrollar los motores de combustión interna,
no se hicieron para utilizar derivados del petróleo, todavía no se conocían los derivados del petróleo. Cuando Rudolf Diesel hizo la presentación de su motor diésel en la exposición mundial en París en 1990, hizo la demostración con aceite de cacahuete, porque los motores de combustión interna se diseñaron inicialmente para utilizar biocombustibles. Lo mismo pasó con el primer motor, el motor T de Ford, que utilizaba etanol, porque en principio todavía no sabíamos destilar el petróleo, ¿no? Con lo cual los motores de combustión interna fueron diseñados para utilizar biocarburantes. Luego lo que pasa es que aprendimos a destilar el petróleo y llegamos a tener unos combustibles de transporte muy interesantes, y toda la industria automovilística ha ido mejorando los motores para utilizar hidrocarburos, pero que sepáis que se diseñaron para utilizar biocombustibles, con lo cual los motores de combustión interna están bien adaptados a la utilización de estos dos tipos de productos. ¿Y cómo está la producción mundial de biocarburantes? Bueno, pues en aquella gráfica de allí os pongo primero la evolución desde el año 75 hasta el año 2005. Como veis, ha habido un incremento gordo, un incremento muy grande entre el año 75 y mediados de los años 80, luego el crecimiento ha sido más lento, y desde el año 2000 ha habido otro aumento muy importante en el consumo de biocarburantes. Veremos un poco qué políticas han ido haciendo que estos productos hayan aumentado de esta manera tan exponencial su cuota de mercado. Veis, otra cosa importante de la primera gráfica, que el biodiesel es una parte muy pequeña de los biocombustibles de transporte. La mayor parte corresponde al etanol. Lo que pasa es que cuando nos pongamos a analizar la situación europea veremos que aquí es al contrario, porque si nos ponemos a ver en qué países se utilizan los biocarburantes, la parte moradita es el biodiesel y la parte verde es etanol. Pues veis que por zonas geográficas hay dos países que son líderes indiscutibles en la utilización de bioetanol, Estados Unidos y Brasil. Analizaremos un poquito porque es interesante ver cómo ha ido evolucionando la situación en Estados Unidos y Brasil. Hasta el año 2000 Brasil fue líder indiscutible en producción y consumo de biocarburantes, porque ellos habían empezado mucho antes. Ellos empezaron en el año 75, ellos fueron los responsables de que este incremento del etanol desde el año 75, pero en los últimos años Estados Unidos ha hecho una política muy agresiva de utilización de etanol combustible y le ha cogido la delantera a Brasil. Veremos un poco qué motivaciones y por qué se ha llegado ahí. Bueno, en el caso de biodiesel, pues básicamente son otros países. Aquí hay parte de países europeos, Francia, España, Alemania, tenemos producción de biodiesel. La producción de biodiesel sobre todo está centrada en Europa, pues por lo que decíamos antes de que tenemos un parque automovilístico muy dieselizado. Vamos a hablar un poquito, hemos visto cómo estamos en el mundo, vamos a hablar un poquito cómo estamos en la Unión Europea. Había modificado los datos y había puesto los datos más recientes, pero debido a los últimos años de la crisis, los números se han movido un poco y he preferido dejarlos del 2012 porque creo que ilustra mejor cómo está el sector de los biocarburantes. Bueno, pues veis aquí en Europa, al revés de lo que decíamos en el mundo, al revés de lo que decíamos que pasa en Estados Unidos y en Brasil. Aquí el 78% de los combustibles de transporte, de los biocombustibles, son biodiesel, el 21,5% es bioetanol, un porcentaje mucho peor, el 0,5% es biogás. Algunos países europeos utilizan biogás que viene de digestión anaerobia en los vehículos, Alemania, Francia, Suecia tienen alguna participación de coches movidos con biogás de digestión anaerobia, y un 0,5% de aceites vegetales sin transformar en biodiesel, que ya veremos lo que es. Y esta ha sido la evolución del consumo desde el año 2000. Veis que decíamos que en el año 2000 aplicaba la primera legislación la primera directiva que apoyaba los biocarburantes se publicó en el año 2009, que fijaba un porcentaje
en el año 2010, que tenía que ser el 5,75% de todos los combustibles que consumiéramos en transporte, y bueno, eso ha permitido que el mercado de los biocarburantes se haya desarrollado en los últimos años al albor de esa directiva. Y vamos a hacer un poquito historia, porque el tema de cómo han llegado los biocarburantes a la legislación europea ha sido un poco complicado. Y bueno, por ilustraros un poco por qué, cuál ha sido el camino que hemos llevado en Europa para la promoción de los biocarburantes. Bueno, pues a diferencia de lo que pasaba en otros países, decíamos que en Estados Unidos, en Brasil, en algunos había ya una cierta producción interesante de biocarburantes. A comienzos de los años 90, nosotros en Europa todavía no teníamos muy claro este tipo de los biocarburantes, qué eran los biocarburantes, ni qué contribución podían tener en el sector del transporte, pero había ya algunos países, Francia, Suecia, España, que habían empezado a desarrollar una cierta capacidad industrial de producción de biocarburantes. En España, las primeras plantas de producción de biodiesel se pusieron en el Masnou, en Cataluña, utilizando aceites vegetales para producir biodiesel, un poco pensando en el tema de mezclarlo con el gasóleo en los autobuses urbanos, por todo el tema de reducir contaminación, etcétera, etcétera. Con lo cual, aunque no había una legislación, es cierto que algunos Estados miembros habían empezado a considerar que los biocarburantes podían ser una alternativa. Y en el año 92 tuvimos un hecho en la Unión Europea que hizo que los biocarburantes empezaran a considerarse una alternativa real, pero no vino del mundo energético, vino del mundo agrícola. La política agraria en la Unión Europea es complicadísima, yo no soy experta en política agraria, con lo cual no la voy a explicar, no la entienden, yo creo que ni los expertos, es muy compleja. Simplemente deciros que está muy subvencionada, eso lo sabéis, no pasa solamente en Europa, pasa también en Estados Unidos. No podríamos producir productos alimentarios que puedan competir en el mercado internacional, porque aquí son más caros de producir, el nivel de vida de nuestros agricultores es otro, los seguros, etcétera, etcétera, con lo cual la agricultura está subvencionada. Hasta el año 1992, las subvenciones agrícolas se daban, por lo que dicen los expertos, como ayudas a la producción, es decir, por tonelada de cereal o por tonelada de oleaginosa, al agricultor se le pagaba un precio más alto que el del mercado internacional. Un poco esta política vino en Europa. No tenemos muchas políticas comunes, en energía no tenemos política común. Francia decide que ellos quieren ser nucleares y producen el 70% de su energía de nuclear y tienen capacidad para hacerlo. Suecia decide que no quiere centrales nucleares y no implementa en su territorio centrales nucleares. Es decir, en Europa tenemos en los temas energéticos algunas directivas que nos dicen hacia dónde tenemos que ir confluyendo, etcétera, etcétera, pero no hay una política común que nos diga por dónde tenemos que ir. Casi de las pocas, por no decir la única, política común que tenemos en Europa es la política agrícola. Aquí no podemos producir todo lo que queramos, sabéis que tenemos un sistema de cuotas, podemos producir todo lo que queramos, pero no nos subvencionan todo lo que queramos. Para poder recibir las cuotas europeas estamos sujetos a la política agraria común y sabéis que no se pueden dar ayudas de estados porque se consideran incompatibles, etcétera, etcétera. O sea que la política agraria común, ya os digo que es de las pocas políticas que es comunitaria. Y eso es así porque cuando Europa salió de la Segunda Guerra Mundial, los países ganadores en el Club de Roma se reunieron para intentar que hubiera un desarrollo de la agricultura europea para salir de la situación de hambruna que había en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y como consecuencia de aquellas reuniones del Club de Roma, lo que fue la génesis o el germen de la Unión Europea, se puso en marcha este sistema de apoyo a los precios de los productos agrícolas para los agricultores. Entonces lo que hacían es que los estados se comportaban como mercados, o sea, el estado le decía al agricultor: tú produces trigo, pues en vez de tenerlo que vender en el mercado internacional al precio que fije el mercado internacional, yo como estado te lo compro a un precio protegido, a un precio estable, tú de esta manera puedes producir
sin altibajos y con una cierta seguridad, y luego los estados eran los que se encargaban de vender en el mercado internacional, normalmente a precios subsidiados, la producción. Esto que en los primeros años, a finales de los años 50, consiguió lo que se quería en Europa, y es que Europa incrementara mucho su producción agrícola, etcétera, etcétera. A comienzos de los años 90 había creado un gran problema en la Unión Europea, primero porque era muy caro seguir manteniendo esas subvenciones agrícolas, el 80% del presupuesto de la Unión Europea se va en pagar los subsidios agrícolas, y luego además porque en un mercado cada vez más liberalizado es más difícil mantener que hay un sistema de precios protegidos a los productos agrícolas, ¿no? Si queremos estar en un mercado libre donde no haya fronteras ni aranceles a los productos, pues cada vez en las rondas del Blair House y del mercado global a Europa le era más difícil mantener que tenía un precio de productos agrícolas subvencionado. Y en el año 92 hizo lo que se llamó la reforma de la política agraria común, que fue, en vez de pasar a pagarle al agricultor por tonelada de producto, empezó a pagar lo que se llama la ayuda por superficie, es decir, por hectárea de cultivo. Bueno, eso fue un cambio de filosofía muy importante para los agricultores europeos, y en aquel momento, como había muchos excedentes, la Comisión le dijo al agricultor: yo te voy a pagar tu subvención por superficie cultivada, pero para evitar el problema de los excedentes te voy a obligar a dejar una parte de las tierras fuera de la producción, que en el año 92 se estableció en un 15%. Es decir, al agricultor le decía: tú cultivas 100 hectáreas, pues yo te voy a pagar una subvención por tus 100 hectáreas cultivadas, pero para eso tienes que dejar 15 hectáreas fuera de la producción para no seguir generando excedentes. Eso, que fue la única manera que en aquel momento encontró la Comisión para eliminar el problema de los excedentes agrícolas, que creaban mucho problema. Había que almacenarlos, luego si no se comercializaban había que destruirlos, era un problema. También era consciente de que era un mensaje muy malo para el mundo rural europeo, porque a decirle: quédate en casa, no cultives, porque es que prefiero pagarte una subvención y que no me cultives antes que tener el problema de excedentes. Entonces le pareció que el tema de los biocarburantes podía ser una salida muy interesante para estas tierras agrícolas que quedaban fuera de la producción alimentaria, porque podían dedicarse a la producción de energía. Y entonces, con ese objetivo, empezó a intentar legislar a favor de los biocarburantes, porque consideraba que se podían utilizar estas tierras de retirada para usos no alimentarios para usos energéticos. Lo que le decía al agricultor es: si tú me aseguras que esta producción de cereal o de colza no va a ir al sector alimentario, porque tienes un contrato con una empresa energética, yo te dejo cultivar este 15% de tus tierras que te obligo a dejar fuera de producción alimentaria, con lo cual tienes un doble ingreso, vas a seguir cobrando la subvención y puedes venderle al mundo energético tu producción. Con lo cual, pues así se empezó a poner en marcha el tema de producción de biocarburantes en la Unión Europea. Todo esto hubo que acompañarlo con otra legislación de fiscalidad, porque claro, estos productos, decíamos que cuando se había hecho ese estudio en la Unión Europea se había visto que eran más caros de que llegaran al mercado que los derivados del petróleo. Entonces teníamos precios del petróleo muy baratos a comienzos de los años 90 y los productos y los biocarburantes no podían competir. Entonces para eso se les dijo: bueno, yo los voy a seguir cargando con el impuesto de hidrocarburos. Todavía la Comisión... El impuesto de hidrocarburos es una cosa muy sensible, porque es una parte muy importante de los ingresos de las haciendas de todos los Estados miembros, porque el impuesto de hidrocarburos es muy alto y consumimos mucho combustible de transporte, con lo cual la mayor parte de los Estados miembros tenían mucho miedo a ver qué se hacía con el impuesto de hidrocarburos. Entonces, en aquel momento la Unión Europea lo mantuvo, pero lo que sí que dijo es que podían ser eximidos del impuesto de hidrocarburos aquellos biocarburantes que se produjeran en el marco de proyectos piloto para el desarrollo de tecnologías de productos menos contaminantes. Entonces, con esta legislación un poquito indefinida, empezaron las primeras instalaciones de producción de biocarburantes en Europa, intentando utilizar materias primas cultivadas en tierras de retirada y en el marco de estos proyectos pilotos que les permitían poder llegar al mercado sin
pagar el impuesto de hidrocarburos. Bueno, esto digo que fue en el año 92 y al final, en el año 2001, al final la Unión Europea propuso una estrategia para la promoción de biocarburantes. Tardamos casi 10 años en la Unión Europea en ponernos de acuerdo en cómo íbamos a establecer una estrategia para la promoción de biocarburantes en Europa. Y esto al final se plasmó en dos directivas, una directiva que era la directiva 2003/30, que se publicó el 8 de mayo del 2003, en el que se decía que el 5,75% de todo el gasóleo y de toda la gasolina vendido en la Unión Europea debería ser biocarburante. Debería ser, no se pusieron unos objetivos obligatorios, se pusieron unos objetivos indicativos, es decir, lo que se le decía a los Estados miembros es que se intentara y se pusieran las estrategias encima de la mesa para que el 5,75% de todo el gasóleo y la gasolina en la Unión Europea se sustituyera por biocarburante. Podéis pensar que qué raritos los de la Comisión Europea que pusieron el 5,75, podían haber puesto un 5 o un 6, pero el número no deja de ser raro, y es porque se hizo un estudio de cuánto se podría producir en las tierras de retirada obligatoria en Europa, para qué tierras agrícolas podrían destinarse a la producción de biocarburantes, y salió ese número. Dijimos, tendremos tierras suficientes para sustituir el 5,75% de lo que consumimos en transporte, y por eso se dejó ese número. Y también hubo otra directiva que lo que creía, que creaba un marco para aplicar diferentes tasas a favor de los biocarburantes, con lo cual, con estas dos legislaciones, una que decía que instaba a los Estados miembros para que empezaran a meter biocarburantes en su sector y que además les permitía que los exoneraran del impuesto de hidrocarburos, empezaron a ponerse en marcha las primeras instalaciones de producción de biocarburantes en Europa. Y esto nos ha llevado a que en el 2012 tuviéramos esta situación. El tamaño del queso es la cantidad de biocarburante que se produce en la Unión Europea, y los distintos colores del queso es el biocombustible. La parte verde más fuerte es esperar que lo mire aquí, verde, que es el biodiesel, y la parte más clarita es bioetanol. Pues veis, Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, los países que tienen mayor participación de biocombustibles, básicamente son los países que tienen una agricultura más potente para dedicar a la producción de biocombustibles. En cambio, había otros países, sobre todo los países pequeños que no tienen un desarrollo agrícola muy importante, que tenían todavía poca producción de biocarburantes. Con lo cual, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que en Europa se había desarrollado la industria de los biocarburantes, pero que había sido muy desigual por Estados miembros, ¿no? Mientras unos Estados miembros tenían ya una aportación interesante, otros Estados miembros todavía tenían muy poca aportación de los biocombustibles. Con lo cual, llegado el año 2010, se volvió a poner otro objetivo con el objetivo del año 2020, que es la famosa directiva 2009/18, de la que me imagino que estáis aburridos a hablar, porque es la de promoción de energías renovables, que aparte de que dice que el 20% de la energía total que consumamos en Europa en el año 2020 tendrán que ser energías renovables, dice también que el 10% de la energía consumida en el transporte tendrán que ser energías renovables, incluidos los biocombustibles. Quedaros con esto en la cabeza. Habla de energías renovables en el sector del transporte, incluidos los biocombustibles, y ahora vamos a ver por qué no habla directamente de biocombustibles, sino de energías renovables. Porque hasta esos momentos la industria de los biocarburantes, luego lo veremos cuando empecemos a ver cómo se producen los biocarburantes y cómo se producen las materias primas, estaba basada en cultivos tradicionales. Cuando hablamos de materias ricas primas en azúcar para obtener etanol, maíz, caña de azúcar, remolacha, cereal. Cuando hablamos de biodiesel, a partir de semillas oleaginosas, hablamos de soja, de colza, de girasol, de palma. Esto quiere decir que son las mismas materias primas que utilizamos para el sector alimentario las que estamos dedicando a la producción de biocarburantes. Y eso empezó
a pensarse que podría haber una cierta competencia entre los productos que dedicábamos al sector alimentario y los productos que dedicábamos al sector energético. ¿Y por qué empezó esta polémica? Pues básicamente porque a finales del año 2007 empezó a haber un aumento tremendo del producto de los alimentos, de algunas materias primas alimentarias en los mercados internacionales. ¿Veis? La parte verde es el trigo, la parte amarilla es la colza. ¿Veis que tuvieron un incremento tremendo? Bueno, os he puesto ahí el precio del petróleo y esto creó muchísima alarma en las organizaciones internacionales, porque el aumento tan tremendo del precio de las materias primas alimentarias ponía en peligro la alimentación de los países más desfavorecidos del planeta. Que los cereales o que las oleaginosas dupliquen o en algunos casos tripliquen su precio en el mercado internacional es un drama para todos, pero verdaderamente para los países menos desfavorecidos, que además tienen que suministrarse de productos alimentarios en el mercado internacional, era un drama tremendo. ¿Y qué ocurrió? Pues que se empezó a pensar que esta subida de los precios de las materias primas alimentarias tenía mucho que ver con el tema de los biocarburantes, que el desarrollo de los biocarburantes en Estados Unidos, en Europa y en otros países estaba tirando al alza de los productos de los alimentos. La primera señal de alarma surgió en México. En México, una gran parte de la población, sobre todo la más desfavorecida, se alimenta básicamente de tortilla de maíz. Y la tortilla de maíz es la base de la alimentación. El maíz duplicó y en algún momento triplicó en pocos meses sus precios, con lo cual, pues ya os digo que los mexicanos que tenían que comprar maíz para hacer sus tortillas lo empezaron a pasar mal. Y se empezó a pensar que era debido a las políticas de promoción de bioetanol que estaba siguiendo Estados Unidos. Estados Unidos, que es exportador de maíz a México, se decía que había dejado de exportar el grano de menor calidad, que era el que llegaba a México, porque lo estaba utilizando para hacer etanol combustible, y que eso había hecho que se desabasteciera el mercado y que aumentaran los precios del maíz. Lo mismo pasó en los meses siguientes con el trigo, con el arroz, con casi todas las materias primas alimentarias. Y eso hizo que hubiera una polémica tremenda a lo largo de mediados del 2007 hasta finales del 2008, que veis que luego los precios a finales del 2008 volvieron a caer en picado y se recuperaron, pero durante esos años hubo muchísima controversia acerca de si los biocombustibles producidos a partir de materias primas alimentarias eran algún relator de la ONU llegó a decir en un momento que eran un crimen de lesa humanidad, ¿no? Que era otra parte de colonialismo verde. Los países desarrollados, los habitantes privilegiados en el planeta, que somos los que tenemos vehículo privado, 200 millones de habitantes en el planeta, sí podíamos poner en peligro la alimentación de los 5.000 y pico habitantes del planeta. Habíamos acabado con los recursos fósiles y ahora pretendíamos acabar también con los recursos renovables y con la alimentación. Con lo cual, esto hizo que tuviéramos que volver a replantearnos otra vez todo el tema de biocarburantes. Porque es cierto que aunque luego, cuando pasó el año 2007, al principio, durante esos años, la polémica era tan grande y además era una discusión donde estaban por medio tanto los sentimientos que fue difícil hacer un análisis con la cabeza fría y clara de lo que estaba pasando. Cuando ya se recuperaron un poco los precios de los alimentos otra vez y se analizó, se vio que en el año 2007 solamente entre el 1 y el 2% de la producción mundial de alimentos se había dedicado al tema de los biocarburantes, con lo cual había sido un porcentaje tan pequeño que no era posible que hubiera sido el responsable de un aumento tan tremendo de los productos alimentarios. Lo que luego ya todos los analistas coincidieron era que empezaba a vislumbrarse ya la crisis económica y que muchos movimientos de capital especulativos que antes se refugiaban en otros sectores, sector inmobiliario, etcétera, etcétera, se habían movido hacia el sector de las materias primas alimentarias y que esto había hecho que los precios
ellos se movieran tanto. Con lo cual ya se le empezó a quitar un poco de culpa a los biocarburantes, pero es cierto que nos hizo reflexionar, y aunque es verdad que a nivel global el porcentaje es muy pequeño, el 1 o el 2% es un porcentaje muy pequeño, si nos ponemos a analizarlo por regiones geográficas, esos datos ya no nos dejan tan indiferentes, porque el 23% de todo el maíz que se utiliza en Estados Unidos, que se produce en Estados Unidos, se dedica a la producción de etanol carburante, el 54% de la caña brasileña se dedica a la producción de etanol carburante y el 47% de los aceites vegetales en la Unión Europea. Y esos datos ya empiezan a ser porcentajes mayor. Pero también es cierto que también se preveía, y la FAO y muchas organizaciones industriales veían que el crecimiento del mercado de los biocarburantes podía representar una oportunidad económica para 2.000 millones de personas que dependen de la agricultura en el mundo, ¿no? Que podía ser un motor de desarrollo para la agricultura de terceros países que podían convertirse en exportadores de biocarburantes al primer mundo. Pero era muy común ver todos los días en la prensa este tipo de imágenes, ¿no? El orondo habitante del primer mundo que se disputa la mazorca de maíz con el niño hambriento del primer mundo porque cada uno lo necesita para una aplicación distinta, ¿no? Con lo cual ya os digo que todo esto nos hizo reflexionar, porque todos los días aparecían en la prensa cosas como estas. Llegaban, no era solamente problemas de aumento de los precios de los alimentos, venían informaciones de que en Asia se estaban talando zonas de bosque primario donde vivían los orangutanes porque estaban aumentando los cultivos de palma aceitera para producir biodiesel para exportarlo a Europa, de que las grandes corporaciones energéticas estaban comprando grandes extensiones de terreno en África y en América para poner plantaciones para la producción de biocarburantes y que eso estaba desplazando a la población indígena. Venían también algunos estudios de Estados Unidos diciendo que los cultivos de maíz estaban sometidos a tanta fertilización y a tantos pesticidas que luego los análisis de ciclo de vida y el CO2 daban análisis negativos, con lo cual, bueno, pues para poder poner freno a todo esto, pues la Unión Europea, además, decíamos que la Directiva de Promoción de Biocarburantes y de Energías Renovables se publicó en el año 2009, con lo cual se estuvo discutiendo, se estuvo poniendo encima de la mesa, se estuvo redactando la Directiva de Promoción de Energías Renovables con toda este movimiento informativo detrás, con lo cual la Unión Europea en muchos momentos estuvo planteando si quitar el objetivo de introducción de biocarburantes, puesto que el tema estaba tan caliente. Porque no solamente en el tema de biocarburantes, en todo el tema de bioenergía, mientras la producción y la utilización de la bioenergía, de la biomasa, ha sido local, no han aparecido alarmas en cuanto a problemas medioambientales o de sostenibilidad, pero cuando empieza ya a haber un mercado internacional de la bioenergía, donde hay unos productos que se exportan, se producen en una zona del mundo y se exportan a la otra, el etanol, por ejemplo, Estados Unidos y Europa y Japón importan etanol básicamente brasileño, se importa biodiesel de Indonesia y de Argentina, también hay un cierto movimiento de peles. Cuando ya empieza a haber este mercado internacional de la energía, se ponen alarmas encima de la mesa diciendo que o controlamos que esto se haga de una manera sostenible o puede ser un verdadero problema. Porque lo que no queremos reproducir son imágenes como estas. Esto no es un montaje, esto es un monocultivo de soja en Argentina y esas son las máquinas que están recolectando la colza. Pues evidentemente los monocultivos agreden a la biodiversidad y este no es el modelo que se quería para el desarrollo de los biocarburantes. Con lo cual, con todo eso encima de la mesa, la directiva, la 2009/28, que decía que el 10% de la energía consumida en transporte debería ser sustituida por energías renovables, establece unos criterios de sostenibilidad. Si tenéis curiosidad por hojear la directiva, que deberíais hacerlo, está traducida a todos los idiomas de los Estados miembros, pues veréis que hay una parte
pequeña de la directiva que dice cómo vamos a llegar a ese 20% de energía primaria y cómo lo vamos a hacer en cada uno de los Estados miembros. Pero la mayor parte de la directiva, el mayor texto y extensión de la directiva, se pone a definir qué criterios de sostenibilidad son los que van a aplicar a la producción interna y a la importación de biocarburantes en la Unión Europea. Porque lo que dice la directiva es que, independientemente de que las materias primas se hayan cultivado dentro o fuera del territorio de la Comunidad Europea, es decir, lo hagamos sobre nuestras tierras de cultivo o importemos los productos de terceros países, solamente se tendrán en cuenta si cumplen unos criterios de sostenibilidad establecidos y si no, no servirán para evaluar el porcentaje de sustitución y además no podrán optar a ayudas financieras. Y vamos a ver ahora qué dicen estos criterios de sostenibilidad. Los criterios de sostenibilidad, que están recogidos en el artículo 17 de la directiva, yo os los he resumido aquí un poco. Lo primero que define es que los biocarburantes, tanto ya os digo que se produzcan dentro como fuera de la Unión Europea, no se podrán cultivar, las materias primas no se podrán cultivar en áreas de alta biodiversidad. Y define, ¿qué quiere decir? Tierras de alta biodiversidad, no podrán sustituir a bosques primarios, ni a tierras forestales, ni a áreas naturales. También dice que no se podrán cultivar en áreas de alto stock de carbono. Ya os digo, turberas, porque venían informaciones muy alarmantes de cosas que se estaban haciendo en Indonesia, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, se quiso poner coto a esto y sobre todo dice que los biocarburantes, es decir, el biodiesel y el bioetanol, tendrán que asegurar un ahorro mínimo de gases de efecto invernadero, medidos como CO2. Y dice que en aquellas instalaciones que funcionen en Europa entre el año 2009 y el año 2013 tendrán que ahorrar por lo menos un 35% de emisiones de CO2, que para las que entren en funcionamiento entre el 2013 y el 2017 tendrán que ahorrar un 50% de emisiones de CO2, pero que para aquellas instalaciones que entren en funcionamiento en Europa después del año 2017, el ahorro mínimo tendrá que ser por lo menos de un 60%. Y da un polinomio enorme y una fórmula enorme para que calcules cuáles son los ahorros de CO2 para cada combustible, para cada materia prima, pero la misma directiva nos da algunas orientaciones y en la misma directiva pone qué combustible obtenido a partir de qué materia prima y a partir de qué tecnología. Por ejemplo, bueno, hay que acogerse a la segunda de las columnas. Por ejemplo, dice que el etanol de remolacha tiene un ahorro del 52% de las emisiones de CO2. El etanol de trigo, si no digo con qué combustible estoy produciéndolo, es un 16%. Si digo que lo produzco a partir de lignito, es decir, lo que quemo en la instalación para producir el etanol es lignito, ahorra un 16%. Si lo que digo es que es gas natural, pero en una caldera convencional es un 34%, veis que por ahora estos no cumplen, el etanol de trigo no cumple las expectativas porque tiene que tener por lo menos un 35%, pero en cambio si es etanol de trigo a partir de gas natural en una planta de cogeneración ya tiene un 47% de emisiones de CO2, es decir, para cada biocombustible, para cada tecnología y para cada materia prima nos da un valor por defecto. Pero lo que podéis ver es que ahora mismo todos estos combustibles son los que estamos utilizando ahora, biodiesel a partir de colza, a partir de girasol, a partir de soja, etanol a partir de maíz, de trigo, etcétera, etcétera. Veis que la mayor parte de ellos se quedan fuera de ese 60% que nos va a exigir la Unión Europea a partir del año 2017. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo la Unión Europea? Que a partir del año 2017 estas tecnologías ya no van a ser válidas y que vamos a tener que producir nuestros biocarburantes a partir de otras materias primas. Y para ello habla de lo que se llama biocombustibles avanzados o biocombustibles de segunda generación, que es, si queremos hacer etanol, en vez de hacerlo del grano, poderlo hacer a partir de la paja o de residuos forestales o de otras materias primas que no compitan con el sector alimentario. Y como veis ahí, los valores de ahorro de emisiones de CO2 son mucho más interesantes. Con lo cual,
ya os digo que lo que nos está diciendo la Unión Europea es que a partir del 2016, lo que esté ya instalado en Europa continuará, pero las nuevas instalaciones tendrán que estar basadas en otra tecnología, en lo que le llamamos biocombustibles avanzados o de segunda generación, que no utilizan materias primas en competencia con el sector alimentario. Podéis entender que la industria europea, cuando se puso encima de la mesa el tema de la directiva, la industria europea de los biocarburantes, esto se lo tomó, le costó trabajo asumirlo, porque era la primera vez en la historia que un sector productivo tiene que producir bajo unos criterios de sostenibilidad. Y un poco el argumento era, ¿qué criterio de sostenibilidad se le exige a la industria del petróleo? Ninguno. En la industria del petróleo, mientras cumpla los criterios de seguridad, no se le está exigiendo ningún criterio de sostenibilidad. ¿Qué criterio de sostenibilidad se le exige a la industria o a los productores de colza si lo que hacen es producir proteína animal para el ganado americano o para el ganado europeo? Ninguno. Pero en cambio, si ese mismo cultivo de colza o de soja, perdón, se va a emplear en la producción de biocarburantes, hay que hacerle un seguimiento de dónde lo has cultivado, en qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, a la industria de los biocarburantes europeos le costó mucho asumir que, porque de alguna manera veían que podía ser una barrera a su competitividad y a su desarrollo. Pero también es verdad que en aquel momento la polémica y los biocombustibles tenían tan mala prensa que la industria decidió que para poder acabar con toda esta polémica la única manera era adaptarse a los criterios de la directiva y producir todos bajo el criterio de sostenibilidad, ¿no? Y ahora mismo pues las industrias europeas, tanto que producen en Europa como que están importando de terceros países, pues están cumpliendo esos criterios de sostenibilidad. Voy a hablar dos palabras, ya hacemos la parada a las 5, un poco de cómo se han establecido los criterios de sostenibilidad, porque los de la Unión Europea son unos que están definidos en la directiva, pero hay muchas iniciativas para intentar establecer unos criterios de sostenibilidad que puedan aplicarse a toda la industria de los biocarburantes. Decíamos antes que, como casi todo en la vida, los biocarburantes pueden tener luces y sombra dependiendo de cómo desarrollamos la industria y cómo desarrollemos el negocio, ¿no? Por un lado pueden tener estos problemas de que si no lo hacemos bien pueden tener una demanda no justa con los productos alimentarios, pero también estamos viendo que pueden ser un motor de desarrollo muy importante para las sociedades agrícolas, que podrían encontrar en el sector energético una manera de diversificar sus producciones agrarias. Entonces, lo que casi todo el mundo coincidió en que los biocarburantes tenían un desarrollo de futuro interesante en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados y en los países en desarrollo, porque casi todos los países ahora mismo en Europa, en América, tanto del norte como del sur, en África, en Asia, tienen ya legislaciones de producción de biocarburantes, pero que no cabe duda de que habría que poner unos criterios de sostenibilidad encima de la mesa que ayudaran a los gobiernos a definir cómo tenían que ser sus proyectos de promoción de biocombustibles. Y bueno, básicamente se pusieron en marcha muchos grupos de trabajo internacionales y, en principio, se estableció que se debería definir la sostenibilidad de los biocombustibles en tres aspectos: en el aspecto social, en el aspecto medioambiental y en el aspecto económico. Tienen que cumplir esas tres patas de sostenibilidad. Y luego, además, también había varias instituciones, tanto internacionales y agencias nacionales, trabajando en los criterios e indicadores de sostenibilidad para la bioenergía. Se habían puesto mucho encima de las mesas y yo os voy a contar una que ha sido la del GBEP, que se llama el Global Bioenergy Partnership, porque básicamente la auspició Naciones Unidas, aunque nosotros hemos estado trabajando con muchas de ellas. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo hemos ido trabajando en el GBEP. Bueno, lo primero, establecimos
qué criterios de sostenibilidad habría que establecer un marco legal, había que ver cómo se podía, que la producción de los biocombustibles tendría que cumplir con todas las leyes aplicables en cada uno de los países en cuestión, y así también respetar los tratados internacionales. Venían algunas cosas a veces alarmantes cuando nos reuníamos en las mesas del GIPEP a discutir los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes. Llegaban ONGs y decían, bueno, es que claro, es que no podrán utilizar mano de obra infantil, ni permitirán prácticas esclavistas. Decíamos, sí, claro, ni la producción de biocarburantes ni cualquier otro sistema productivo en el mundo debería, porque eso va en contra de los derechos humanos, pero verdaderamente llegaban cosas muy alarmantes, sobre todo de lo que estaba pasando en Asia, ¿no? Entonces, bueno, pues se quiso poner freno a todo esto. También se vio que era muy importante establecer consultas, planificación y monitoreos para todos los proyectos de biocarburantes que se quisieran poner en terceros países. Había que tener muy claro cómo se comportaban desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero. No es lo mismo producir etanol de caña de azúcar en Brasil, que tiene unos indicadores medioambientales buenísimos, que producirlo de etanol de maíz. Ya veremos un poco por qué, y es básicamente por cómo se producen los cultivos. Habría que tener muy en cuenta todo el tema de derechos humanos y laborales, puesto que hay mucha mano de obra en el tema de la producción de materias primas, cómo tendría que ser el desarrollo rural y social para los proyectos de biocarburantes en estos países, y todo el tema de seguridad alimentaria. Bueno, también, bueno, los criterios de sostenibilidad, también cómo se comportan desde el punto de vista de su comportamiento frente al suelo, frente al aire, al agua, de eficiencia económica, cómo eran los temas de derechos de la tierra. Y lo que sí que tuvimos en claro es que desde el primer momento que requerían definiciones simples de lo que era definir la sostenibilidad de los biocarburantes, y sobre todo ver cómo los íbamos a certificar, porque una cosa es que se establezcan los criterios y que luego tiene que haber alguien que controle que esos criterios se están cumpliendo. Bueno, básicamente estas eran las iniciativas que había de biocarburantes, varias en la Unión Europea. Brasil tenía también algunas en Asia, pero ya os digo que yo voy a hablar un poquito del trabajo que se estuvo haciendo. Estas son todas las que estaban por ahí, en esto que le llamábamos el GIBEP, el Global Energy Partnership, porque creo que es la que ilustra, recoge un poco lo que se ha hecho en las otras iniciativas, porque además estaba compuesta íntegramente por representantes de los gobiernos de los que formaban el grupo de trabajo, y además observadores. Había algunos países que no estaban como miembros, pero sí que estaban como observadores, y además estaban la mayor parte de las organizaciones internacionales. Y además lo que se quería es establecer unos indicadores de sostenibilidad para ayudar a las autoridades nacionales de los países a desarrollar un marco legislativo apropiado para cada uno de los países. Bueno, básicamente aquí veis en amarillo todos los países que formaban parte del grupo del GIBEP. Veis que estaba representado todo el mundo. La parte que está en verde eran los observadores, y luego había un montón de organizaciones no gubernamentales o de organizaciones internacionales que participaban también en los grupos de trabajo. Bueno, cuando nos pusimos a trabajar en este grupo de trabajo, el primer problema que tuvimos fue llegar a un número de indicadores que fuera manejable. Me parece que empezamos trabajando como del orden de 1.200 indicadores de sostenibilidad. Aquello era inmanejable, porque no podíamos, o sea que la mayor parte del trabajo fue en ir analizando, en intentar recoger todas las sensibilidades. No es lo mismo las prácticas agrícolas que tenemos en Europa que las que tienen en Malasia, que las que se tienen en Latinoamérica, con lo cual hubo que recoger, intentar agrupar, pero mantener todas las sensibilidades distintas, y al final nos quedamos con estas 6 indicadores ambientales. Hicimos un esfuerzo fuerte por reducirlos. Nos quedamos con 4 indicadores sociales, que son estos que al final todo el mundo acordó. Os dejo la presentación, con lo cual lo tendréis aquí puesto, y al final nos quedamos con otros 5 indicadores económicos de
de indicadores económicos y de seguridad energética. Con lo cual, bueno, ahí los tenéis resumidos, y lo que se intentó hacer con ese trabajo es que todas las legislaciones y todos los planes de promoción de biocarburantes que se están imponiendo en el mundo, por lo menos consideren estos aspectos ambientales, sociales y económicos para poner programas de promoción de los biocarburantes, suponiendo además que cada país lo ve de una manera distinta. Algunos países están pensando en el desarrollo de los biocarburantes, pensando en la exportación, básicamente aquellos países que tienen una agricultura muy potente, por ejemplo Argentina, gran productor agrícola, el primer productor exportador de soja, pues ve una posibilidad importante en convertirse en un exportador neto de biodiesel a terceros países. Brasil, con unas capacidades para producir etanol de caña de azúcar muy importantes también quiere ser un actor de futuro como exportador de etanol a Estados Unidos, a Europa, a Japón, etcétera, etcétera. En cambio, otros países lo están viendo más como un mercado interno, con un mercado para poder desarrollar la economía rural en pequeñas instalaciones para utilización más doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues no cabe duda de que estos dos mundos son mundos que puede convivir en los grandes proyectos de biocarburantes pensando en la exportación y los pequeños proyectos de biocarburantes pensando en desarrollo rural, pero hay que tener en cuenta que las políticas de promoción y las herramientas para desarrollar cada uno de ellos tienen que ser completamente distintas. O sea, dependiendo de que vayamos persiguiendo un modelo u otro, pues tendremos que poner encima de la mesa cosas distintas, ¿no? Y un poco con ese criterio se estableció el tema de sostenibilidad. Es un tema que no está resuelto, es un tema en el que seguimos trabajando, es un tema que no tenemos resuelto todavía en Europa, porque Europa por ahora es el único país, la única región geográfica que impone criterios de sostenibilidad, o sea que en principio los únicos combustibles ahora mismo que se tienen que certificar, para que Estados Unidos la importación que hace no la hace certificada, pero ya os digo que la industria europea consideró que la única manera de poder hacer frente a la mala prensa que en esos momentos tenían los biocarburantes era asumir estos criterios de sostenibilidad. Son los que están recogidos en la directiva y son con los que estamos produciendo actualmente en Europa y los que nos obligarán a producir de futuro. Si queréis lo dejamos aquí, hacemos una paradita, os dejo descansar un poco y ya cuando volvamos lo que vamos a empezar a ver ya, después de esta introducción general, vamos a empezar a ver, yo creo que esta tarde, producción y utilización de biodiesel y mañana veremos un poco producción y utilización de bioetanol y hablaré un poco, vamos a hablar primero de las tecnologías de primera generación y luego hablaremos de estas nuevas tecnologías que se piensa que a partir del año 2016 serán el futuro de la producción en Europa. ¿Os parece? Pues nada, un minuto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se os he dejado con energía? Bueno, pues entonces, ¿hacemos cuánto tiempo paráis aproximadamente? Media horita. Venga, pues volvemos a las 5:30 entonces. Venga, pues gracias.